Al tanto del tema está el señor Wilfredo Chávez, Procurador General del Estado. Procurador, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Ustedes, Rubén, buenos días. Un saludo especial y pues a sus órdenes, ¿no? Más o menos hemos dado con el titular. Usted nos puede ayudar a conocer el caso. Por Bien, favor. lo que pasa es, sí, lo que ha ocurrido es que ayer en la tarde se ha desarrollado una audiencia muy importante en la que se ha decidido, han decidido los coimputados Brian Beckman, Luis Berman, Sergio Rodrigo Méndez y Philip Lichtenfeld declararse culpables de los delitos que les imputaba y les acusaba la Fiscalía del Estado de Florida en los Estados Unidos. Delitos vinculados sobre todo al soborno de funcionarios extranjeros, lavado de dinero, conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos, conspiración para defraudar, que son delitos que tienen penas de 1 a 10 años, ¿no? Estamos en un escenario en consecuencia en el que se ha abreviado bastante la situación de investigación con la declaratoria de culpabilidad, y lo que resta esperar en estos casos es que ellos, el juez, señale día y hora para la imposición de la pena. Esto implica dos cosas. Primero, que ellos han renunciado absolutamente ya a cualquier otro tipo de solución jurídica, es decir, esta declaración que han tenido ha sido voluntaria. El juez les ha preguntado, la autoridad judicial les ha preguntado y ellos han repetidas veces aceptado las condiciones, han aceptado que se les embarguen sus bienes a objeto de liquidación. Y la segunda consecuencia es que también se va a imponer una multa que va a oscilar entre 100 y 150 mil dólares a cada uno de ellos, aparte de la sanción penal. En el juicio penal, en consecuencia, estamos en un escenario muy favorable bajo este allanamiento que ha existido a los cargos imputados por la Fiscalía, y estamos a la espera de la audiencia del señor Arturo Murillo, que va a ser el 8 de octubre, esperemos que sea así. Tiene pocas posibilidades de poder salir al paso en las condiciones en las que los otros miembros del grupo delincuencial que ha organizado y encabezado el señor Murillo están justamente ya declarados culpables, y esto es irretractable. Veremos la estrategia legal que tiene esta persona, quién sabe asuma el mismo camino. Se estarían muy mermadas las posibilidades que él tenga de no ir por esa vía, pero en todo caso esperemos a la audiencia, esperemos que efectivamente se conozca de su voz, de sus palabras, excepto a la culpabilidad. Como todo converge ya, el delito ha existido, los delitos han existido y actualmente existen ya responsables penales. Lo que falta saber es la pena que van a cumplir allá en los Estados Unidos y los movimientos judiciales que tenemos que hacer desde el país, por ejemplo el tema de la extradición, el juicio civil que está en curso para recuperar el dinero efectivamente, en fin, una serie de trabajos que todavía tenemos pendientes como Procuraduría y estamos siguiendo de manera permanente. Yo aclaro, compañero, que este proceso ha tenido varias audiencias que hemos tratado de mantener esto en un perfil, digamos, bajo, hasta que no haya un resultado. Ayer hemos tenido un resultado importante, y es por eso que el país debía conocer esta información de primera mano de parte nuestra, a objeto de evitar también cualquier tipo de susceptibilidad o temas que se quieran tergiversar con relación a los cargos a los cuales han asumido responsabilidad estas personas. Estamos en un buen escenario en consecuencia y estamos a la espera del 8 de octubre y luego a finales, estimo, de octubre o tal vez mediados de noviembre de este año se tenga ya la fecha y hora de audiencia para la lectura o la imposición, perdón, de penas a estas 4 personas inicialmente ya que han asumido su culpabilidad. Procurador, ¿en qué situación deja esta admisión de culpa de parte de estos 4 socios de Arturo Murillo al exministro de Gobierno? Lo deja mal parado, ¿no? Lo deja mal parado, puesto que si había alguna esperanza todavía que se demuestre que este señor no tenía participación o ellos no tenían participación criminal, creo que ayer se ha diluido esa situación de esperanza para todavía alguna gente que pensaba que Murillo era inocente, que esta es una trama que se ha armado o desde Bolivia o peor aún desde los Estados Unidos. Esto no es así. Simplemente ha operado el sistema judicial, ha operado con base en lo que ha ocurrido. El señor Arturo Murillo ha presionado al Banco Central de Bolivia para que a través de nuestro ente emisor y primer banco del país se realicen los desembolsos a cuentas privadas de Bravo Tactical en los Estados Unidos con un sobreprecio marcado de 2.3 millones de dólares.
Este dinero ha sido detectado naturalmente. Tomemos en cuenta que han habido eh, dos formas o dos momentos en los que quiso traspasar el dinero Murillo. La primera vez les rebotaron la transacción del sistema financiero americano, no le dio curso, y la segunda vez, entendemos, las presiones de Murillo hicieron que sí pase el dinero. Ya estábamos encerrados en pandemia en el país, estábamos a fines de marzo, el país estaba encerrado mientras Murillo presionaba al Banco Central para hacerse los dineros. Esto es muy grave, ¿no? La situación de Murillo está absolutamente desvenida, pienso yo, y veremos qué posición asume este señor. Esa posición que siempre ha sido ofensiva, nos dice incluso la oposición que hay persecución política, en fin, minimizan esta información que es tan importante porque estamos hablando de la persona que cogobernaba con Yanine Áñez. ¿En qué medida, Cogobernaba. ¿En qué medida contribuye esta admisión de culpa al proceso contra Arturo Murillo en Bolivia? Hay una petición de extradición, no sé si estará bien sustentada después de la presentación de esas 2000 fojas, 2000 documentos que han sido traducidos al inglés de manera técnica, jurídicamente hablando, y la recuperación de esos fondos a través de este proceso civil instaurado también en Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que la extradición es un mecanismo de cooperación judicial internacional más importante en realidad en el caso de materia penal, que permite que personas habidas en un país puedan ser trasladadas a otro a requerimiento y con base normalmente en un convenio de extradición. Es lo que tenemos vigente entre Bolivia y los Estados Unidos, un convenio del año 2005 que habilita procedimientos extraditorios cumpliendo ciertos requisitos. El primero, obviamente, es presentar la información traducida en un lenguaje técnico claro, de un idioma al otro, a objeto de que una vez que el pliego pase los filtros respectivos, sea de conocimiento del Estado requerido, que en este caso serían los Estados Unidos. Los delitos por los que se juzga a Murillo en Bolivia son diferentes. En consecuencia, no estaríamos ante una hipótesis de doble juzgamiento por el mismo hecho, es algo que hemos cuidado, ya que los delitos que tiene allá inculpados Arturo Murillo se relacionan sobre todo a delitos que se han suscitado allá en los Estados Unidos. Claro. Esa transferencia bancaria y luego que los dineros hayan empezado a retornar al país a través de triangulaciones financieras, son delitos que se han cometido en los Estados Unidos, no en Bolivia, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos la investigación por el sobreprecio, por otros motivos que no están vinculados a lo que se investiga allá en Estados Unidos. Por eso pensamos que la extradición es el camino viable. Se ha organizado el pliego justamente para habilitar esa extradición y cumplir los canales que establece el convenio vigente, le reitero. Entonces no habría interferencia, no debería perjudicarse, más bien en el tiempo que estén ellos detenidos cumpliendo ya condena, deberíamos agilizar y apurar que se dé el proceso de extradición cumpliendo todos los requisitos que, reitero, están en el convenio. Procurador, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Si bien estas 4 personas han reconocido su culpabilidad, se debe saber también que hay personas detrás, autores intelectuales de este caso. Se apunta a Arturo Murillo. ¿Hay también otras personas que han sido involucradas en este caso? ¿Tiene conocimiento usted de los avances de las investigaciones en Estados Unidos y si se han registrado nuevas personas involucradas? En Estados Unidos son 5 personas las que están siendo enjuiciadas, las 4 que se han declarado culpables más Arturo Murillo. En el juicio civil que hemos interpuesto para recuperar, hemos incorporado al exministro de Defensa López, y también hemos incorporado a la empresa Cóndor de Brasil, ¿no? Para que tenga un contexto. Estamos en ese escenario trabajando en este momento con jurisdicción, con casos de jurisdicción en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Esa es la situación, ¿no? Entonces, a nivel internacional creemos que esa es nuestra performance. Tenemos mucha solvencia para indicar que le hemos dado seguimiento al juicio de manera cuidadosa, puntillosa y sobre todo sobria, ¿no? Para evitar cualquier tipo de tergiversación o que se acuse, por ejemplo, que esta es una persecución política o algo así. El país sabe que no es así. Y el país sabe que este es uno de los varios casos que ha cometido esa dictadura que nos sometía, nos mentía, nos encerraba. Mientras tanto, a espaldas del pueblo boliviano, hacían grandes negociados como este, por ejemplo, ¿no? Hay otros casos más, pero este es un caso que se ha podido descubrir por una situación internacional, porque aquí si hubiera estado en Bolivia hubiera sido una víctima de persecución política. Acuérdese, todos son víctimas supuestamente de persecución política y no es así. Ex autoridades o autoridades a las que tienen que llegar a la justicia en algún momento.
Tiene que ser así. No hay fuero para nadie. Creo que eso es lo más importante, recordar al país que no existen fueros cuando existen este tipo de delitos, ¿no? O si han ocurrido antes, o han ocurrido ahora. Tenemos varios temas, varios temas, ¿no?, que se han dado. A todos ellos la misma regla, ¿no? Y pensamos que debe respetarse así, porque meter un tema de cultura, de decir todo es persecución política, no va a haber justicia. Y poner pretextos, poner condiciones para que avancen las investigaciones, eso no hace que no funcione el sistema. Esa es la forma en la que estamos encarando la investigación. Procurador, complementando lo que decía Marco, en el primer informe respecto de la denuncia en Estados Unidos se hablaba de cómplices también en el Ministerio de Defensa. Se presumía que era uno de ellos Luis Fernando López. ¿Por qué no está incluido en este proceso? ¿Por qué no se habla de él en este Estados caso? Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Sí, la base de investigación todavía la investigación está abierta, Ya. ¿no? La que encabeza la investigación es la Fiscalía del Estado de Florida. Nosotros como víctima tenemos por el momento una participación aún limitada, puesto que el sistema es así. Cuando se comete un delito en concepto, toda la sociedad se siente agraviada y quien representa a la sociedad en su defensa, cuando se vulnera un derecho subjetivo previsto como delito en el Código Penal, asume la Fiscalía esa representación. Por eso nuestra participación es limitada. En el caso de López, la colaboración que ha tenido, la participación todavía puede ser objeto de investigación. Ha quedado el tema, todavía está pendiente el tema. Tenemos estas declaratorias de culpabilidad, puede venir alguien más, pero si se amplía la investigación, no habría inconveniente en que también se incorpore esa persona. Ahora, cierto. Pero no quiero especular, porque eso depende de una decisión de la Fiscalía del Estado de Florida de Estados Unidos. Ahora, cierto. En Bolivia sí estamos, por supuesto, con la investigación a todos los partícipes que han estado en este negociado tan sucio en contra de los bolivianos. Ahora, cierto, en el caso de Estados Unidos se hablaba de este funcionario del Ministerio de Defensa. Nosotros, como también los medios, incluso las autoridades del gobierno, presumían que se trataba de Luis Fernando López, que había recibido $20,000 de este sobreprecio, y que por no estar en Estados Unidos no haber sido detenido, todavía el caso puede estar en investigación. Pero sí, en Bolivia se le va a investigar a Luis Fernando López, considerando de que fue su despacho el que finalmente requirió este material antidisturbios. Así es, no puede salir, no puede zafar la responsabilidad esta persona que, bueno, todos conocíamos cómo era, ¿no?, bastante representante prácticamente de Camacho en el gabinete. Se lo ha dicho por ese video que circula tantas veces, que aparte de conocerse el financiamiento del golpe, se sabe que también se había impuesto a este señor, que había hablado con los militares y que había traficado antes, sin ser autoridad ni nada, con la milicia, con los militares, había estado en relaciones, y por eso fue premiado como ministro de Defensa. Y luego sobreviene, entre otros, este escándalo tan grande de los gases. Pero el tema más fuerte son las masacres que se han suscitado bajo la égida de Áñez, bajo la égida de López y de Murillo. ¿Toca a Yanine Áñez este caso, procurador? Por el momento no. En Estados Unidos no se ha visto esto, pero veremos todavía. Aquí en Bolivia tenemos una investigación abierta. Veremos qué pasa, ¿no? Sí, me refería a Bolivia. Ahora sí, Marco. Procurador, usted viajará el 8 de octubre a Estados Unidos. ¿Su equipo estará ya presente para conocer la situación del exministro en esa audiencia? En estas audiencias no estamos viajando, estamos asistiendo de manera virtual y compareciendo en estas audiencias la Procuraduría. Lo mismo nuestros abogados en los Estados Unidos, tenemos reportes permanentes de los avances de los juicios. Es un trabajo muy, muy serio el que estamos haciendo, y en consecuencia cualquier inversión que se haga en los colegas abogados y otros va a ser también objeto que en su momento se nos repare a través de costas, el pago de costas, el pago del daño, se nos reparen todos estos recursos que el Estado está invirtiendo para recuperar su patrimonio. Procurador, ¿cuán posible es la extradición? ¿En qué situación se encuentra este trámite? No, la situación del trámite es que se ha requerido, sabemos que se ha requerido por parte de la Fiscalía, se ha enviado información. Esperemos que la Cancillería se tome el tiempo necesario para verificar el cumplimiento de los requisitos, y de esta manera ya solicitar a su par en los Estados Unidos. Entiendo que por el procedimiento pasa al Departamento de Estado y del Departamento de Estado al Departamento de Justicia, para que sea quien evalúe si es pertinente o no la solicitud de extradición que estamos requiriendo. ¿Todavía está en la Cancillería la documentación? Entiendo que ha enviado al Ministerio Público por ese conducto.
Procurador, si me permite cambiar de tema, en las últimas horas, un legislador de Comunidad Ciudadana, don Gustavo Pedraza, ha denunciado que su despacho ha erogado más de 600 millones de dólares para procesos de arbitraje que lastimosamente el gobierno ha perdido. Habla de un daño económico. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, yo en primer lugar tengo que indicar que se nos ha pedido un informe y que nos diga cuánto se ha pagado o cuánto se ha logrado conciliar con relación a los procesos que tenía la Procuraduría en los 10 años de función que tiene. Y lo que tenemos que partir para responder a esta solitaria, ¿no?, denuncia que tenemos, es que en realidad se trata de una gran falacia y una confabulación. Primero yo pienso en contra de quien le habla, ¿no? Y partimos de lo siguiente. Durante los gobiernos de Paz Estenssoro y Sánchez de Lozada, Paz Zamora, Jorge Quiroga, ellos básicamente, se han suscrito 21 acuerdos por los cuales Bolivia ha aceptado someterse a tribunales internacionales empeñando nuestra soberanía. Tengo un cuadro, no creo que lo pueda presentar hasta acá, un resumen de todos los convenios que se han suscrito en la época del neoliberalismo y que a la suma han generado un gravísimo daño al país al someternos a tribunales internacionales. Pero voy a explicar y voy a responder a este señor. Primero, que a partir del gobierno del presidente Evo Morales, el 1 de mayo de 2006, se han nacionalizado las empresas estratégicas estatales que habían sido entregadas al capital extranjero. Capital que se llevaba las ganancias a sus países o a sus empresas, ¿sí? Entonces, eso ha sido objeto de un gran repudio nacional desde el mismo momento de la nacionalización. Y de esa manera, una vez que se ha empezado a nacionalizar esas empresas estratégicas, el Estado ha empezado a percibir muchísimos ingresos que eran siempre los bolivianos y que habían sido entregados justamente por gente como este señor Pedraza, que piensa que hemos hecho expropiaciones, que piensa que hemos hecho, que se ha abusado de derechos, en fin. Le voy a poner los datos. Primero, en el caso, y es muy cortito, me voy a permitir tomarme ese tiempo. Adelante. En el caso de la Red Eléctrica Internacional, SAU, es la empresa nacionalizada, fue la empresa transportadora de electricidad, ¿no? Nosotros, la pretensión que tenían ellos, esta empresa, era de 200 millones de dólares, el Estado ha pagado 65.2 millones de dólares, es decir, una tercera parte más o menos de la pretensión de esta empresa. En Pan American Energy, LLC, la empresa de Chaco, nos pedían, los de Chaco, una indemnización de 1.493 millones de dólares. Hemos pagado 357. Es decir, ha habido si comparamos solamente este caso, que es el más grande, más de 1.000 millones que no se ha pagado. Porque él nos dice han pagado 600 millones. En este caso, solamente con un caso estoy demostrando que el Estado se ha ahorrado más o menos 1.100 millones de dólares en la negociación que hemos tenido y que ha participado obviamente la Procuraduría. Tercer caso, en el caso de la empresa Corani, ¿no? La empresa no ha identificado un monto como tal, se ha cumplido el decreto supremo y hemos indemnizado 18 millones de dólares más o menos. En el caso de la empresa Avanzamos, en la otra parte de Corani, hemos honrado 240.000 dólares, es el $250.000, ¿no? Luego, en Valle Hermoso, tampoco se identificó una pretensión y de acuerdo al decreto supremo hemos pagado 10 millones de dólares aproximadamente. En Iberdrola, Iberbolivia de Inversiones, igual en el campo de energía, se ha pagado 34 millones. En La Paz Holdings tampoco identificaron pretensión, 19 millones. En Rurelec la pretensión era de 142 millones, estamos hablando de Guaracachi, ¿sí? Y lo que se ha pagado son 31 millones. Es decir, ahí solamente en eso hay 110 millones de ahorro. Estoy dando datos que oficialmente le hemos pasado a este señor. En el caso de Sudamerican Silver Limitada, Malcucota, había una pretensión conjunta, varios escenarios de pretensión, una pretensión de 307 millones,
de compensación por años, aparte 78 millones, y un interés prelaudo supuestamente 385 millones de dólares. La protección total era de 771 millones de dólares. Hemos pagado 25 millones de dólares. O sea, no nos pueden decir que hemos malgastado el dinero. No nos pueden decir que esta oficina no ha cumplido su servicio leal, velando por los intereses del Estado. En el caso de Equivorax, cuyo responsable es Carlos Mesa, y el otro día daba vergüenza en la Feria del Libro ofreciendo un libro que hablaba sobre Equivorax. ¿Por qué no lo ha hecho en su momento? En vez de escribir libros, ¿por qué no en su momento ha defendido al país? Equivorax, la demanda era por 150.8 millones de dólares y hemos pagado 42 millones, es decir, 110 millones menos de la pretensión original. Se ha pagado efectivamente una cifra importante como resultado de la nacionalización, pero en todos los casos tenemos que pensar que el Estado ha recibido más o menos 60 veces más de lo que ha devuelto, porque tómese en cuenta que no es una actividad confiscatoria. Eso sería un abuso. No hemos hecho actividad, lo que hemos hecho es nacionalizar, pasar las acciones para los bolivianos y obviamente en lo permitido devolver los capitales que habrían invertido estas empresas. Y hemos hecho eso. Eso hacen los estados civilizados. Este señor está tan desubicado que primero nos dice han pagado 600 millones, luego nos dice que estamos confiscando. Pero lo que no menciona es que el Estado ha recibido 60 veces más porque el Estado ha recuperado primero su dignidad como Estado, ha recuperado las empresas estratégicas y luego se ha beneficiado y se beneficia todavía con todos estos recursos que antes se llevaba ese capital al que defiende este señor. Claro, aunque no crea, hay felipillos, hay defensores de las transnacionales todavía y un ejemplo es este señor. Obviamente con medios de la derecha, ¿no? Que nosotros no nos publica nada y no nos interesa mucho eso, pero sí nos interesa decir la verdad. Nosotros hemos cumplido nuestro deber constitucional. La Procuraduría siempre va a estar dispuesta a dar todos los datos que nos pida. Esa información que nos ha pedido es información pública, no es necesario hacer ningún escándalo, está en los informes que se dan permanentemente, pero claro, como hay que atacar a la Procuraduría porque estamos persiguiendo a Murillo, porque vamos a hacer el recuento acta por acta, hay que defenestrar al procurador, todo vale. Nosotros en un campo político creo que lo aceptamos en términos políticos, pero no lo aceptamos en términos de verdad. Nosotros sí hemos cumplido nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo como institución, porque finalmente lo que tenemos nosotros es la verdad de nuestro lado. Y en cualquier escenario, Pedraza, el pueblo boliviano que sea nuestro juez, que juzgue si estaba bien o no la nacionalización, porque en el fondo se cuestiona la nacionalización. Nosotros somos claros y enfáticos, la vamos a defender porque es del pueblo boliviano, no es de las empresas internacionales, las transnacionales, como antes ellos participaban. Y este es un ejemplo de vendepatrias que hace este señor. Pedraza también observa que de todos los procesos, lastimosamente no se ganó ninguno, dice. Pero no, lo que pasa es que los procesos arbitrales, por lógica, tienen una parte de conciliación, que nos demuestra en realidad que hemos perdido. Yo le estoy demostrando con datos oficiales y he visto caso por caso cuál era la pretensión y cuánto hemos pagado. Eso es perder. Cuando se va la conciliación, una regla en todo arbitraje, hay la posibilidad de conciliación. Y hay que hacer eso. Si hemos nacionalizado, debemos pagar algún monto. Se ha pagado montos razonables, montos estudiados, muchas negociaciones para establecer el monto que debíamos indemnizar. Y lo hemos hecho. Y eso no es perder. Entonces este señor quería que no paguemos un centavo. Sería una expropiación confiscatoria. Y eso no hemos hecho. Bolivia habría pasado a ser un país abusivo que confisca a las empresas, a cualquier empresa su patrimonio, y eso no es cierto. Bolivia es un Estado serio, un Estado responsable. Pese a estar sometido a esas cadenas que nos han impuesto los gobiernos neoliberales con la firma de 22 convenios o acuerdos internacionales que nos sometieron al CIAD y otros tribunales, pese a eso, hemos sabido hacer bien las cosas y hemos mejorado las condiciones de los bolivianos con los millones y millones que han ingresado como resultado de la nacionalización. Y eso es indiscutible, es un hecho que todo el pueblo boliviano lo conoce y que lo vamos a defender. Procurador, le agradecemos muchísimo su gentileza con La Razón Radio. Muchas gracias, un saludo especial, que le vaya bien. Gracias, procurador. Wilfredo Chávez, Procurador General del Estado.